Muy buenos días, ¿cómo están todos? Jesús Moreno, su servidor. Este es Home Restoration Ministries y pues les saludamos, les damos un fuerte abrazo y pues queremos estar con ustedes y compartir un poquito de la palabra de Dios. A todos los que nos están viendo, muchas gracias y si tienen algún comentario, escríbanos por favor. Estamos viendo un tema de la vida normal cristiana, ¿verdad? Y quiero acordar un poquito de eso. Pero quiero orar antes. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te pido, Padre, que toque los corazones, toque cada vida, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu voz de autoridad sea oída y que el reino de Dios y los discípulos extiendan tu palabra, Padre, se extienda, Padre, toda esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos viendo que es normal que un cristiano es anormal que un cristiano no tenga deseos por lo imposible o por lo sobrenatural, ¿verdad? Está en nuestro DNA. Dios nos hizo para vivir por fe y para vivir pues en un ambiente natural, ¿verdad? No natural en este mundo, pero sobrenatural en el espíritu, ¿verdad? Estamos viendo la voz de autoridad, que tenemos que aprender a hablar lo que es correcto, ya no decir cosas negativas ni hablar mal, porque Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado un cetro para poder, para poder hablar. Eso estábamos sabiendo para tomar autoridad y dirección, ¿verdad? Estamos viendo lo del cetro que lo usaban los reyes, ¿verdad? Para tomar autoridad y inclinaban o decretaban. Estamos viendo, perdón, Sión es el monte del Señor, el cetro símbolo de autoridad extendida desde Sión. La palabra, que es la que da Dios, domina, gobierna en medio de tus enemigos. Eso dice Salmo 110.1. Tenemos que tomar posición y hablar. El Señor nos dio boca para hablar, yo creo, para hablar su verdad, porque Dios habló en el principio y se hizo todo. Y cuando hablamos nosotros podemos crear o destruir, amados. Por eso es muy importante lo que hablamos. La gente no se da cuenta de lo que habla, ¿verdad? La voz del pueblo hizo que cayeran los muros de Jericó cuando fueron a tomar Jericó. ¿Sí se acuerdan que fueron a tomar Jericó? El pueblo gritó, habló y cayeron los muros. Josué habló y la tierra se paró un día. Jesús habló a la higuera y se secó. Jesús le habló a la tempestad en el lago, ya comentamos eso, y se desvían las tormentas, ¿verdad? Entonces, esto tiene una conexión directa con el reino de Dios. Quiero hablarte del reino de Dios hoy y de los discípulos. El discipulado, los discípulos, en el reino de Dios, en el contexto del reino de Dios. Ya lo que enseñó Jesús, le enseñó a los discípulos, miren, vean lo que yo hago, primer paso. Segunda cosa, hagan lo que yo hago y yo estoy con ustedes. Luego dijo, bueno, vayan y háganlo ustedes y yo lo estoy supervisando. Y cuarto, vayan y háganlo ustedes solos. Y luego regresan y me dicen qué problemas tuvieron o qué pasó. Y es un método en el reino de Dios que tenemos que aprender. Cuando Jesús vino al reino de Dios. Él predicó el evangelio del reino, como ya hemos visto, ¿verdad? Hechos 10:38, miren, vean Hechos 10:38. Parece que repito algunas cosas, pero es para que se nos quede. La palabra viene por estar oyendo y masticando la palabra hasta que nos entra. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
¿Te fijas? Aquí está hablando de la unción del Espíritu Santo sobre Jesús de Nazaret, que él era el mismo Dios, ¿verdad? Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. El reino de Dios vino para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Porque Dios estaba con él y Dios está contigo también. El reino de Dios trae confrontación contra el reino de las tinieblas. Por eso, hoy es el reino de Dios y los discípulos y el discipulado. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Jesús? Ya vimos lo que hizo Jesús. Ahora Él quiere que lo hagamos con Él, juntamente con Él. Y luego Él nos va a estar supervisando y que lo hagamos también nosotros, ¿verdad? Y si no tenemos un problema, ir a orar con Él y decirle, Señor, mire, encontré esta confrontación, este problema. No tengas miedo, porque Cristo ha vencido y vencerá, no va a vencer, ya venció. Nos toca vencer a nosotros y movernos en el contexto del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hay una confrontación contra el reino de las tinieblas y el reino de Dios trae salvación. Miren, trae sanidad, liberación. Jesús operó básicamente en sanidad, liberación, arrepentimiento, resucitaba a los muertos y la sanidad interna, que es la restauración de nuestra alma. En muchas iglesias se toma muy a la ligera la restauración del alma, o sea, el proceso de santificación. Dice, bueno, ya recibieron a Jesús, ya recibió todo el paquete con Jesús, Cristo ya lo hizo todo en la cruz, cierto, ya hizo todo Jesús en la cruz por nosotros, pero nosotros no estamos bien todavía y nos toca a nosotros empezar a avanzar en eso. Tenemos que empezar a crecer en Dios para que podamos vencer al diablo, ¿verdad? Dios nos quiere hacer más que vencedores, eso dice en su palabra el Señor, que seamos más que vencedores. Pablo lo comentó esto mucho, nos quiere llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y solamente moviéndonos en el contexto, en el camino del reino de Dios, vamos a poder tener la victoria en nuestras vidas o nuestra familia. Muchas veces yo veo cristianos luchando con las armas del mundo contra Satanás, luchando con las mismas armas de Satanás, combatiendo contra Satanás. Pues eso no se puede, ¿verdad? Tenemos que aprender a combatir contra las fuerzas del mal con las armas de Dios, echar mano de la vida eterna, echar mano del reino de Dios. Jesús, cuando salió del agua, fue revestido del poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando lo bautizaron? Llegó allá al río Jordán Jesús, estaba Juan el Bautista, y lo iba a bautizar. De hecho, él decía, pues yo cómo te voy a bautizar a ti si tú eres antes que yo, ¿verdad? Pero sin embargo lo bautizó y dice, ¿sabes qué? Tienes que bautizarme porque así conviene, ¿verdad? Así debe de ser. Él puso el ejemplo para todos. Si siendo el mismo Dios se bautizó, imagínate tú y yo, ¿no? Si alguien no se ha bautizado por inmersión todavía, bautícese si me está oyendo, ¿no? Es muy importante para que tú tomes una decisión de bautizarte, de bajar al agua y salir de nuevo, ¿verdad? Es un testimonio de tu fe, consciente, porque si te bautizaron de chiquito, déjame decirte, tú ni te acuerdas de eso, pero déjame decirte, el bautismo fue diseñado para personas mayores que tomaran una decisión y que pudieran bautizarse por sí mismo por un deseo personal, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús salió del agua, fue revestido de poder. Y es cuando inició su ministerio a los 30 años. Antes de eso no se sabe casi nada de Jesús, pero ahí empezó trayendo el reino de Dios a la tierra y la salvación. Traía un equipo de dones con él y el Espíritu Santo. O sea, los dones del Espíritu Santo se estaban moviendo en él, ¿verdad? Y también nos los dejó a nosotros. Más adelante yo te voy a hablar de los dones del Espíritu Santo, te voy a hablar cómo operan, cómo recibirlos, cómo puedes usar todo el equipo que Dios te está dando para esta guerra, para extender el reino de Dios. Pero es muy importante que entiendas hoy esto que estamos viendo. Vamos a ver unas escrituras. Mira, ve Mateo 4:24.
Mateo 4:24. Mateo 4:24 dice, bueno, del 23, Mateo 4:23 y 24. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del ¿qué? Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Ves? Es el ministerio, predicar las buenas nuevas, predicar el arrepentimiento. Fíjate, mucha gente dice que yo me arrepiento y recibo a Jesús. Ahorita te doy un minuto de esto nada más. Pero la realidad es que la gente tiene que reconocer, y hablo la palabra reconocer en mí, que yo he faltado, que yo he hecho mal a Dios y a mis semejantes para poderme arrepentir. Primero viene el reconocimiento, yo reconozco. Y quiero cambiar. Por lo tanto, esa es una parte importante, ¿no? Entonces, él predicó el evangelio, arrepiéntanse, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso dijo, arrepiéntanse, porque si no tú no te arrepientes, no puedes entrar al beneficio del reino de Dios, no puedes empezarte a mover en el poder del Espíritu Santo porque no reconoces, no te arrepientes, ¿verdad? Luego recibes a Jesús y empiezas a moverte, empieza una vida espiritual en ti y empieza el mover del Espíritu Santo y tú naciste de nuevo, pero tu alma no ha nacido de nuevo. Como te he comentado varias veces, necesitas restaurar tu alma, tu mente, voluntad y emociones, ¿verdad? Y dice aquí, se difundió su fama por todo Siria y le trajeron a él todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, pues los diablos atormentan a las personas, ¿verdad? Los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Ves? Entonces, su fama se difundió porque andaba sanando a las personas. No es para que tú te hagas famoso, es para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Entonces, él los sanó, los liberó, hizo muchos milagros Jesús. Pero tú dirás, bueno, será para Jesús, pero yo soy un ser humano. Pero yo te voy a decir una cosa, él comisionó a sus discípulos, él, a todos los que le siguieron, les enseñó a que ellos hicieran lo mismo que él, porque somos instrumentos de Dios para deshacer las obras del diablo en este mundo caído y que el reino de Dios penetre en este mundo caído, y Dios nos ha dado su poder y su autoridad. Por eso en la clase pasada te estaba diciendo que hablaras la palabra de autoridad, que hablaras la palabra de Dios, pero todo eso tiene que ir acompañado con señales, milagros, sanidades y prodigios, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo. Problemas en una casa están medio matando. ¿Por qué? Pues una bola de heridas en el alma. Necesitan recibir a Jesús, tienen que perdonarse, tienen que amarse y la paz va a llegar a esa casa y se va a salvar una familia más. Hay alguien enfermo por maldiciones generacionales que vienen de no sé, desde los chosnos, los abuelitos, los bisabuelitos, ¿verdad? Y hay que romper las maldiciones. Hay personas que tienen deficiencias físicas, o espirituales, ¿verdad? O emocionales, inclusive sociales. Y todo tiene que ver a veces con herencia y hay que romper todas esas maldiciones que vienen para que la persona sea restaurada y pueda ser otra vez habilitada y pueda estar sana. Mucha gente quiere ir con brujos, curanderos, doctores, psicólogos, a ver qué les arregla. Y les dan grandes cantidades de dinero y no logran casi nada. Pero es tan fácil que si tú estás equipado, equipada para esto, tú vas a poder ayudar a esas personas. Quizás lo reconozcan, quizás no, ¿verdad? Yo te voy a decir la verdad. Pero lo más importante es que Dios lo reconoce y te va a premiar. Por eso dice el Señor, esforzados vuestras manos cansadas, porque tu trabajo tiene pago. Tú lo vas a ver, tú vas a tener una recompensa de Dios si tú ayudas a otros y primero te puedas ayudar a ti, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí otras escrituras. Mira, busca Lucas 4:40. Lucas 4:40. Dice,
¿Ya lo tienes? Bueno, vamos a ver desde el 38 y 40, el 38 al 40. Lucas 4, 38 al 40. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Estaba en una sinagoga Jesús, lo puedes ver. Y entró a la casa de Simón. ¿De quién Simón? De Simón Pedro. Pedro tenía a su esposa, yo no sé, porque en algunos lugares dicen que los ministros de Dios no deben de casarse. Sí. Todo lo que habla la Biblia es de que un siervo de Dios, un ministro de Dios, debe ser casado. Primera enseñanza, ¿no? No dice que debe ser soltero. El único que quedó soltero fue Pablo, pero porque él tomó una determinación de serlo, ¿verdad? Pero no porque así deban ser todos los ministros de Dios, ¿verdad? Es un error doctrinal que produce problemas. Esa es otra enseñanza, un día les hablaré de eso. Produce muchísimo problema porque puede llevar a pecados tremendos, todo eso, ¿ves? Homosexualidad y lesbianismo, una bola de cosas que puede llevar a eso. Sí, eso es terrible. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Él, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose de ella al instante le servía. ¿Lo ves? Inmediatamente sanó ella, una obra del diablo fue destruida, ¿verdad? Y el 40 dice, al ponerse el sol, o sea que en el mismo día, ya está amaneciendo, se pone el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Cuando estés enfermo, primero ve con el Señor y luego vas con el médico. Unos van primero con el médico y luego van con Dios. Van primero con el brujo, el hechicero, y a veces van con Dios o no van, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer cuando hay una enfermedad es ir con Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el reino de Dios a la mano. A ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Sí? ¿Y te imaginas cómo era el poder de Dios? Y déjame decirte, más adelante vamos a ver, les voy a dar otro curso acerca de sanidad, liberación, milagros y todo eso, para que vean que muchas enfermedades, muchas no todas, muchas enfermedades son producidas por espíritus de enfermedad, por demonios, por maldiciones generacionales y por una bola de cosas. Y es necesario que se ore por liberación también cuando hay una persona enferma. A veces oramos por la sanidad, pero la persona no sana. Y el que está orando a veces no se da cuenta que puede ser un problema espiritual esa enfermedad, ¿verdad? Entonces hay problemas que son de demonios de enfermedad. Entonces Jesús los podía reconocer porque él era Dios. Sabía cuando había un espíritu de enfermedad lo reprendía y se iba los demonios, iba la enfermedad. ¿Verdad? Mateo 15, 28. Quiero hablarte primero de Jesús y luego vamos a estar viendo de nosotros en este tiempo, pero quiero que te quede bien grabado todo esto de Jesús. Mateo 15, 28. Te voy a hablar de esta mujer cananea, ¿sí? Entonces, saliendo Jesús, en el verso, vamos a ver desde el 21 hasta el 28 para que tomes el concepto. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea, es decirte, la mujer cananea no era del pueblo de Dios. Para los judíos eran como extranjeros, eran como perros, eran infieles, eran incrédulos, eran gentiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David. Nadie podía llamar a Jesús hijo de David más que los del pueblo de Dios. Ella le gritó, hijo de David, a ver si de pura misericordia, pues la atendía, ¿verdad? Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Ves? Esta mujer se dio cuenta que su hija estaba influenciada por un poder demoníaco que la tenía enferma, la tenía mal.
Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ya que se vaya, ¿no? Ya tiene clase de... Pues los discípulos aprendiendo, en lugar de tener, hoy ten misericordia, pobre mujer, ¿no? ¿Verdad? Ellos, no, quítala de aquí porque no es de nosotros, ¿no? Tenemos que entender que aunque haya gente que no sea de nosotros, hay que tener misericordia de ellos. Todos los seres humanos merecen misericordia, acuérdate de eso. Pues, entonces el reino de Dios se tiene que extender hacia las personas que aún tienen mucha necesidad, aunque no sean de nosotros. Ese es el caso, ¿no? Él respondiendo le dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo que dijo es verdad el primero Jesús, porque él fue enviado primero a Israel para que Israel lo reconociera como Mesías, lo aceptara, y de Israel ellos iban a ser enviados como discípulos para deshacer las obras del diablo al extender el reino de Dios a los incrédulos, hacia los gentiles, ¿me comprenden? Por eso él fue enviado primero a Israel, ese era el plan de Dios, ¿verdad? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, no lo estaba insultando al decirle perrita, ¿no? Sino le estaba diciendo, bueno, es que primero Dios me mandó con el pueblo de Israel, este es el pan del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y no está bien tirarlo por ahí, regarlo, le está diciendo. Pero también Jesús estaba probando su fe, su corazón de esta persona. No creas que Jesús la despreció de ninguna forma, sino le está diciendo, yo vengo al pueblo, por eso le dijo unos versos anteriores, yo vengo a mi pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ella tenía tanta necesidad y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella, ¿qué hizo? Se humilló. Y el que se humilla, ¿qué? Ser ensalzado. Si tú sigues poniendo una posición alta, te vas a dar un trancazo un día. Porque el que se enaltece va a caer y el que se humilla será ensalzado. Así que humilla tu corazón delante de Dios y los demás tú vas a ver cómo Dios te levantará. Esa es otra enseñanza, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjate la palabra sanada, pero aquí arriba dice ella que estaba atormentada por un demonio. ¿Un demonio de qué? Un demonio de enfermedad. Había un demonio de enfermedad que le atormentaba su cuerpo, pero ella fue sanada después de que Dios dijo la palabra, después de que Jesús dio la palabra, y ella creyó, la recibió en su corazón y su hija fue sanada en aquella hora. Fíjate cómo se mueve el reino de Dios. Estamos aprendiendo de todo esto. Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. Bueno, vamos a ver desde el verso 10. Estamos viendo cómo Jesús hacía milagros, cómo liberaba de demonios, cómo sanaba a las personas. Tenemos que entender qué estaba pasando en estos versículos para entender cómo se mueve el reino de Dios. Por eso te estoy poniendo tantos versículos. Lucas capítulo 13, versículos, vamos a ver desde el 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estaba predicando. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de ¿qué? De enfermedad. Otra vez un espíritu de enfermedad. Fíjate, la mayoría de las enfermedades es espiritual. Es espiritual. Claro que si te caes y te fracturas un brazo, pues no es muy espiritual, ¿verdad? Te fracturaste el brazo, hay que enyesarlo, te duele, ¿verdad? Dios te puede sanar pronto, pero es el producto de la enfermedad. Te comes unos tacos llenos de bacterias y de virus, pues te vas a enfermar también, ¿verdad? Y no es porque sea un demonio, ¿verdad? Es que estás comiendo algo que está descompuesto y te intoxicaste, ¿verdad? Quiero que, para que veas la diferencia y que no todo se incline a esto, pero hay muchas enfermedades, te lo puedo decir, como el 70% de las enfermedades son producidas por problemas espirituales. Muchos problemas
son derivados de las maldiciones generacionales, de nuestra misma situación emocional que tenemos, que provoca que se suelten sustancias nocivas en el organismo y se produzcan las enfermedades, el cáncer, leucemia, una bola de enfermedades que hay, ¿me entiendes? Y son el producto de lo que ha pasado en nuestra alma y cómo el reino de Dios entra para destruir esas cosas malignas, ¿verdad? Entonces, quiero situarte, Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo y ahí había una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. 18 años sufriendo, toda agachada, amolada, no podía caminar. Y en esta época, no, pues vamos a llevarla al huesero, capaz la había llevado al huesero, la pone peor, ¿verdad? O dice, no, pues la voy a llevar con el quiropráctico, a ver si le puede hacer algo. O van con el médico especializado en espina dorsal, etcétera, etcétera, medicina del deporte, no sé cómo le llames, y le van a sacar un montón de dinero y no le arreglan mucho. No, mire, le vamos a abrir, le vamos a operar, le vamos a cambiar los discos vertebrales, está chueca la columna, o sea, te van a decir un montón de cosas, ¿no? Pero aquí en este caso era un espíritu de enfermedad que le hacía que anduviera encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, estaba atorada ahí. Cuando Jesús cuando la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Nota cómo le dice Jesús, no le puso ni las manos encima, la vio, le habló la palabra. ¿Recuerda lo que vimos en la clase pasada? La voz de autoridad, tienes que ver la clase pasada, tienes que tomar el cetro, la voz de autoridad y declarar la palabra sobre la persona enferma o la persona endemoniada. A veces no hay ni que imponer las manos, sino aquí en este caso le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Si tú tienes una enfermedad, sé libre de tu enfermedad en el nombre de Jesús. Ahora, sé libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, pues ni modo que cuánto es el día del Señor. ¿A poco no has visto que los domingos pasan al frente para orar por sanidad por las personas? ¿Por qué no los dejaban? Era el Shabbat, era el día del Señor en ese tiempo para los judíos y no podían orar por los enfermos. Hazme el favor, ¿te imaginas la contradicción tan grande? ¿En qué estado estaban los sacerdotes judíos? Estaban completamente equivocados, ¿verdad? Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar y en estos pues venir y ser sanados, sino en el día de reposo. Claro que tenían que venir al reposo. Una reunión cristiana no es nada más para sentarte a oír una predicación y dormirte en medio de la predicación, sino para que algo bueno pase del reino de Dios en tu vida, en tu familia. Por eso vamos a la congre, ¿verdad? Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Maravillas. Eso es para también los discípulos, ¿verdad? Marcos 1, 23 al 28. Yo te voy a decir hablando hasta que te entre toda esta palabra. Marcos Marcos capítulo 1, 23 al 28. ¿Ya lo tienes? Jesús estaba en una sinagoga allí en Capernaum y estaba enseñando, él andaba enseñando ahí, su ministerio era enseñar, ¿verdad? Sí predicaba, pero más enseñaba, por eso estamos recibiendo la enseñanza. El 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. A veces los demonios están hablando por las personas y tú ni cuenta te das.
te están maldiciendo, te están diciendo cosas, personas, y las personas están endemoniadas y tú no te das cuenta. Y tú crees que es la persona y la agarras contra la persona y el diablo te enlaza con esa persona, herida, rechazo, una bola de cosas, y a veces es un demonio. Tienes que darte cuenta quién está hablando con una persona, está diciendo una bola de majaderías, o está hablando cosas negativas contra ti, o está hablando de deshonra o problemas así contra ti, que pueden ser demonios. Entonces, en lugar de pelearte con la persona, esa persona tiene un problema espiritual en ese momento. Tienes que entender cómo funciona esto. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Por eso te hablé de la voz de autoridad en la clase pasada. Todo tiene conexión con esto. La voz de autoridad. Si quieres caminar con Dios, servirle a Dios, tienes que tomar la voz de autoridad. No tires a la basura estas palabras, porque pueden ser de gran valor para ti. Ahora, esto hacía Jesús, pero Él nos comisionó, Él te comisionó a ti y a mí, como comisionó a los apóstoles. Mira, ve ahí en Marcos, adelantito Marcos 16. Mira, busca Marcos 16. Marcos 16. Desde el 14 hasta el 18. Vamos a ver eso. Es bien importante porque aquí ya es la comisión de Jesús, porque Él se va a ir y va a dejar a sus discípulos y a los que sigan después de Él para que continúen moviéndose en el contexto del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios, y puedan haber sanidades, milagros, señales, prodigios, liberaciones. No además un folletito, recibe a Cristo, ya nos vemos. No. O ya llené la iglesia de puras personas que hicieron la oración y no les ayudo para que se restauren, para que se renueven y los capacito para ir a cumplir la gran comisión, que es lo que debemos de hacer. Entonces Jesús comisiona a los apóstoles, si te fijas aquí dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino de Dios, que es de lo que te vengo hablando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice que a los líderes, a los pastores, a los evangelistas, a todos los que creen. Si es para ti que me estás viendo. En mi nombre echarán fuera demonios. Que ese es el diablo, te tiene con miedo para que no eches fuera a los demonios, ¿verdad? O ni te quieres meter eso porque, no te vayan a pegar. No, pues si estás protegido con la sangre del Cordero y el Espíritu Santo no te va a pasar eso. Si caminas rectamente con Dios no hay problema. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, como le pasó a Pablo ahí cuando iba rumbo a su juicio, allá a Roma, en una isla, en la isla de Malta, y agarró una serpiente, le mordió y no le hizo daño. Ahí se cumplió toda esta escritura. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y a ver si sanan. Y sanarán, ¿verdad? Entonces, los apóstoles siguen el mismo camino. Vemos ahí en Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Porque llegó Pedro a la sinagoga, al templo, y estaba un cojo ahí, ¿no? Y él los vio, para ver si les podían dar algo de dinero o algo, pero él le dice, lo que tengo te doy, dinero no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús es sano. Y en ese momento él sanó y empezó a brincar y empezó a caminar. Si sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Tuvo que decirle a los de la sinagoga, ¿no?, que estaba sano. Los discípulos fueron a hacer lo mismo. Y tenían denuedo. ¿Por qué tenían denuedo? Ve el verso 3, entonces viendo el denuedo, o sea, la fuerza con el que predicaba, la autoridad, la voz de autoridad. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconoció que habían estado con Jesús. ¿Has caminado con Jesús? Pedro caminó con Jesús. ¿Tú caminas con Jesús? Si no caminas con Jesús, por eso no pasa nada. Si caminas con Jesús, vas a ser usado por Dios, usada por Dios tremendamente. Con señales, milagros, sanidades y prodigios, ven el nombre de Jesús. En este tiempo también hay sanidades, milagros, señales, prodigios, salvación, la predicación del Evangelio del Reino de Dios y más ahora en este momento, más que nunca, antes del retorno de Jesucristo. ¿No ves la maldad cómo avanza y la iglesia de Cristo duerme? Levántate en el nombre de Jesús. Hemos visto muchas sanidades y milagros. Hay personas que mueren, oramos por ellos, mueren, ¿verdad? Porque Dios es soberano, pero muchas veces se desata el poder de Dios y las personas son sanadas, levantadas, muertos vueltos a la vida, ¿verdad? Este es el camino para ti mujer, para ti hombre, si quieres ser discípulo de Jesucristo. ¿Está listo para eso? Dios quiere traer un gran avivamiento al mundo, a tu ciudad. Y de ti depende que ese avivamiento se extienda, hombre y mujer, donde estés, en ese pueblito, en esa ciudad, en ese lugar donde estás. Tú puedes ser elemento de avivamiento para deshacer las obras del diablo. Y más en un país como México, donde tanta brujería, tantos dioses ajenos hay ahí, cuántos ritos hace la gente, ¿verdad? Porque no conocen al Dios verdadero ni el Evangelio del Reino de Dios. Y tú tienes el reino de Dios dentro de ti. Ve y extiéndelo en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo voy a seguir adelante. Vamos a estar orando para que Dios te pueda capacitar. Les voy a estar hablando para que puedas ser capacitado en el poder del Espíritu Santo para ir a deshacer las obras del diablo. Cierra tus ojos un momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos, mis hermanas que están viendo este video. Te ruego en el nombre de Jesús que la unción y poder de tu Espíritu Santo fluya a través de ellos, que los animes, Padre, que puedan creer, Padre, que puedan ser utilizados por ti, que tengan la habilidad de caminar en una vida recta delante de ti, Dios, en santidad, Padre. Apártalos cada día más, apártanos a todos, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio en el contexto del reino de Dios, Padre, como tú lo predicaste, mi Jesús, para que se deshagan las obras del diablo, para que las personas sean libres, sean sanadas, sean restauradas, las familias se salven, los pueblos se salven, salgan de la idolatría y de los demonios y puedan ahora vivir para ti, que mucha gente alcance la salvación antes del retorno de Jesucristo, Señor, que ellos se den cuenta, Padre, que también son discípulos y son elementos importantes para tu reino, que no se queden ahí sentados, sino que empiecen a predicar y hablar y orar por las personas, Padre. Levántalos en el poder del Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos, hermana, hermana, y en este momento recibe, dile, Señor, dame de tu unción, dame de tu poder para deshacer las obras del diablo. Capacítame, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara de tu poder, Señor. Unge mis manos, unge mis pies, unge mi boca.
En el nombre de Jesús, empieza a hablar las palabras de vida sobre las personas. Empieza a hablar bendición en el nombre de Jesús en esta hora. Levántate, Señor, levántate, Padre, en ellos, en el nombre de Jesús. Respira hondo y recibe. Y recibe, hermano, hermana. Nos vemos la semana que entra, amados. Estén orando, pídale a Dios su unción. Dios les va a poner personas por las que ustedes van a orar y llevarlas a Cristo. Hagan discípulos también. Bendigan a las personas, háblenles. Si alguien tiene un demonio, échenlo fuera en el nombre de Jesús. Vayan en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios les bendiga, amados, en el nombre de Jesús.